hasta después de la pandemia, que fue cuando probé lo que era la libertad, probé lo que era la irresponsabilidad, que eso es lo que digo que soy. O sea, cuando me entró la depre por haberlo dejado, porque te entra, porque eso es algo que no estamos preparados, y yo creo que desde los 60 en adelante las personas deberían de ir preparándose para pensar qué voy a hacer cuando no tenga nada que hacer. Entonces yo me vi triste, me vi depresiva, y yo tengo, vamos a ver, todos tenemos más de una personalidad dentro de nosotros mismos, ¿no? Solo que yo les puse nombre. Tengo nombre, y una es Viri y otra es Elvira. Digamos que Viri es esta que está aquí y Elvira es la que tiene el bolígrafo en la mano y la cabeza seria, ¿no? Entonces, Elvira le preguntaba a Viri: ¿por qué estás triste? ¿Qué te pasa? Y si estamos bien. Y en ese momento, Elvira preguntó: pero bueno, ¿por qué estamos bien? Y Viri le contestó: porque estamos felizmente irresponsables. Incluso cuando tuvimos el incendio, que va a hacer ahora 9 años, que se nos quemó la mitad del yard, en aquel momento yo sí ya tenía pensado en esa palabra horrenda que es jubilarse, pero tuvimos que volver a empezar a ponerse un huevo. Otra fase de mi vida es el salir a hacer bolos fuera de Asturias. Empecé sobre el 2013, empecé a ir a Granada, empecé a ir a varios sitios. Lo que no me dejaba disfrutar de aquel momento de libertad, de estar cocinando en Granada y disfrutando, era el y si me necesitan, y si pasa algo, y si yo no estoy. Pasa la pandemia y yo tenía varios bolos pendientes. Yo en octubre tenía un bolo muy grande que era ir a Honduras y eran 3 semanas. Y entonces yo marcharme con aquel y sí, y le dije a Daniel y a Majo: me quiero ir. Es que pero no me quiero ir del todo, no quiero responsabilidades. Entonces el YAR hoy es una consecuencia de esas épocas difíciles, de esas épocas de recuerdos, de esas épocas en las que emprendías y había poco dinero. La imaginación salva muchas veces situaciones insalvables. Y el YAR es hoy la consecuencia del cariño de todos los que pasaron por aquí trabajando, que todos aportaron, de mis hijos y mío.